Imaginen a un adolescente, impulsado a un trono, que no solo gobierna, sino que desencadena una revolución espiritual a nivel nacional. ¿Cómo logró un joven rey lo que generaciones de adultos no pudieron, alejando a todo un reino de la idolatría y devolviéndolo a algo profundo? Esto no es solo historia antigua, es la conmovedora historia de Josías. Olviden todo lo que creen saber sobre los antiguos reyes. Esta no es una historia de conquista, sino de profunda transformación. Oculto a simple vista, un pergamino olvidado lo cambió todo. Estamos a punto de explorar cómo un joven e inesperado líder desafió las probabilidades, desafió el statu quo y sometió a toda una nación. No en derrota, sino en un ferviente resurgimiento. Prepárense para inspirarse con el rey Josías. Para entender la magnitud del reinado de Josías, primero debemos sumergirnos en la oscuridad que lo precedió. El reino de Judá se había hundido en una profunda decadencia espiritual. Generación tras generación, los reyes habían alejado al pueblo de su herencia, introduciendo prácticas paganas que corrompían el corazón de la nación. Imaginen altares dedicados a dioses extraños en cada colina, el humo de incienso prohibido llenando el aire, e incluso prácticas abominables infiltrándose en el mismo templo de Jerusalén, el lugar más sagrado. Los reinados de Manasés y Amón, el abuelo y el padre de Josías, fueron particularmente notorios. Habían llenado la tierra de idolatría, erigiendo símbolos de Baal y Asera, y llevando al pueblo por un camino de total abandono espiritual. Judá era un reino perdido, desconectado de sus raíces y su propósito. En este desolador panorama, asciende al trono una figura improbable. Un niño de tan solo 8 años. Este es Josías. Hereda no solo una corona, sino un legado espiritual completamente roto. Imaginen la presión sobre sus jóvenes hombros, un reino en caos, una corte probablemente llena de influencias corruptas y un pueblo que había olvidado quién era. Durante los primeros años de su reinado, mientras crecía, el joven rey observaba y aprendía, pero en su corazón comenzaba a crecer una semilla de algo diferente. Una búsqueda de la fe de su antepasado, el rey David. No se conformó con el statu quo. Buscó algo más profundo, algo verdadero. Y fue esa búsqueda la que preparó el escenario para uno de los descubrimientos más impactantes de la historia bíblica. A los 26 años, ya un hombre decidido, Josías ordenó la restauración del templo, que había caído en un estado de abandono y profanación. Fue durante estas reparaciones, en medio del polvo y los escombros de décadas de negligencia, que el sumo sacerdote Hilcías hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Encontró un rollo antiguo, olvidado y perdido por generaciones, el libro de la ley. Este no era un texto cualquiera, era la mismísima palabra de Dios dada a Moisés, el pacto fundamental entre Dios y su pueblo. Cuando el escriba Safán leyó las palabras del libro a Josías, la reacción del rey fue visceral e inmediata. Rasgó sus vestiduras, un acto de profundo dolor y arrepentimiento. Las palabras del pergamino actuaron como un espejo, revelando la terrible profundidad de la transgresión de Judá. Por primera vez en mucho tiempo, un líder vio con claridad cuán lejos se habían desviado. La primera chispa del cambio había sido encendida. El descubrimiento del libro de la ley no fue un mero evento histórico para Josías. Fue una revelación personal y un llamado a la acción inmediata. Las palabras del rollo no solo hablaban de bendiciones por la obediencia, sino también de severas consecuencias por la desobediencia. Consecuencias que Judá ya estaba empezando a experimentar. Josías entendió que el conocimiento conllevaba responsabilidad. Su compromiso fue inquebrantable. No se limitó a un lamento privado. Convocó a todos los ancianos, sacerdotes y a todo el pueblo de Judá, desde el más grande hasta el más pequeño, al templo. Allí, de pie ante la multitud, leyó en voz alta las palabras del pacto olvidado. En un acto solemne, Josías hizo un pacto ante Dios. Caminaría en sus caminos,
guardaría sus mandamientos con todo su corazón y con toda su alma. Y el pueblo, inspirado por el fervor de su rey, se unió a él en este compromiso. Era un llamado nacional al arrepentimiento, liderado desde la cima con una convicción absoluta. Con el pacto renovado, Josías desató una reforma radical como nunca antes se había visto. No fue una limpieza superficial, sino una demolición sistemática y decidida de todo vestigio de idolatría. Su primer objetivo fue purificar el templo. Ordenó sacar todos los objetos hechos para Baal, Asera y todos los ejércitos del cielo. Estos no fueron simplemente almacenados, fueron llevados fuera de Jerusalén y quemados hasta convertirse en cenizas. La reforma se extendió como un fuego purificador por toda la tierra. Josías derribó los altares paganos, conocidos como lugares altos, que salpicaban el paisaje de Judá. Destruyó las imágenes talladas y los ídolos de metal fundido, pulverizándolos y esparciendo el polvo sobre las tumbas de quienes los habían adorado. No dejó piedra sobre piedra. Viajó personalmente por las ciudades, asegurándose de que la orden se cumpliera. Fue una declaración audaz y visible. La era de la idolatría había terminado. Judá iba a ser una nación dedicada a un solo Dios. La reforma de Josías no se detuvo en la destrucción de ídolos. Buscaba reconstruir la identidad espiritual de la nación. Y para ello, revivió una de las celebraciones más importantes, la Pascua. Durante generaciones, esta festividad que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, se había celebrado de forma esporádica o incorrecta, si es que se celebraba. Josías ordenó una celebración de la Pascua según lo estipulado en el libro de la ley recién descubierto. Fue un evento de una escala monumental. Personas de todo Judá e incluso de las tribus restantes de Israel viajaron a Jerusalén. Imaginen la escena. Una ciudad capital abarrotada, el sonido de los cánticos llenando el aire, y el aroma de los sacrificios ascendiendo al cielo. La Biblia nos dice que no se había celebrado una Pascua como esa desde los días del profeta Samuel. Fue más que un ritual. Fue una experiencia comunitaria que reunió a la nación, reconectándola con su historia, su herencia y su Dios. La purificación de la tierra fue implacable y exhaustiva. Josías no se conformó con limpiar Jerusalén y las principales ciudades de Judá. Su celo lo llevó más allá de sus propias fronteras. Viajó a las tierras que antes pertenecían al reino del norte de Israel, a las tribus de Manasés, Efraín y Simeón, llegando hasta Neftalí. Estas áreas, que habían caído en manos de los asirios y estaban llenas de sincretismo religioso, también fueron objeto de sus reformas. Demolió altares, quemó ídolos y ejecutó a los sacerdotes paganos, tal como había sido profetizado siglos antes. Esta campaña fue una poderosa declaración de que la soberanía del Dios de Israel no se limitaba a las fronteras de Judá. Josías estaba intentando restaurar una pureza espiritual que abarcara a todo el pueblo del pacto, dondequiera que estuvieran. El impacto de este despertar espiritual fue profundo y se extendió a la sociedad. No fue solo un cambio religioso, fue un cambio dramático en la identidad y el comportamiento nacionales. Cuando un pueblo redescubre sus principios fundamentales, su forma de interactuar cambia. Las leyes del pacto, que Josías reinstauró, no solo hablaban de adoración, sino también de justicia social, de cuidar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Aunque la Biblia se centra en las reformas religiosas, es lógico suponer que este énfasis en la ley de Dios trajo consigo una renovación moral y ética. La nación, que se había perdido en un laberinto de deidades y prácticas egoístas, ahora tenía un centro moral claro. Se estaban redefiniendo no por los dioses de sus vecinos, sino por el pacto único que los distinguía. Este fue un cambio sísmico en el tejido mismo de la sociedad de Judá. Sin embargo, mientras Judá experimentaba este avivamiento interno, el mundo exterior no se detuvo. El panorama geopolítico estaba cambiando rápidamente. El poderoso imperio asirio,
que había dominado la región durante mucho tiempo, estaba en decadencia. Esto creó un vacío de poder, y dos nuevos gigantes, Egipto y Babilonia, competían por la supremacía. Judá se encontraba geográficamente atrapado entre estas dos potencias en ascenso. Las amenazas externas comenzaron a surgir en el horizonte. El faraón Necao II de Egipto marchaba con su ejército hacia el norte para ayudar a los restos del ejército asirio contra los babilonios. Su ruta lo llevaba directamente a través del territorio de Judá. Aquí es donde la historia toma un giro trágico. A pesar de las advertencias del faraón Necao de que su batalla no era contra él, Josías decidió interceptar al ejército egipcio en la llanura de Megido. Las razones exactas de esta decisión son debatidas por los historiadores. ¿Fue un acto de lealtad a un pacto con Babilonia? ¿O fue un exceso de confianza, creyendo que su piedad le garantizaría la victoria militar? Sea cual sea el motivo, el resultado fue desastroso. Josías, el rey justo, el gran reformador, fue herido de muerte en la batalla. Sus siervos lo llevaron de regreso a Jerusalén, donde murió. Su caída fue un golpe devastador para la nación. El final de su reinado de 31 años fue agridulce, un período de increíble renacimiento espiritual que terminó en una tragedia personal y nacional. A pesar de su trágico final, el legado de Josías perduró. Las reformas que instituyó fueron tan profundas que sus ecos resonaron durante generaciones. Aunque sus sucesores no siguieron su piadoso ejemplo y la nación finalmente cayó ante Babilonia, el avivamiento de Josías dejó una marca indeleble. Creó un remanente fiel que preservó las Escrituras y la fe durante el exilio. Profetas como Jeremías y Sofonías ministraron durante su reinado, y sus escritos fueron moldeados por los eventos de esa época. El avivamiento de Josías se convirtió en un estándar de oro, un punto de referencia para la fidelidad y la reforma. Demostró que era posible un retorno a gran escala a Dios, incluso después de siglos de decadencia. Sus acciones se convirtieron en un faro de esperanza, un recordatorio de que un liderazgo audaz y un corazón arrepentido podían, de hecho, cambiar el curso de la historia. La historia de Josías, aunque antigua, está llena de lecciones increíblemente relevantes para nosotros hoy. Primero, nos muestra el extraordinario poder del liderazgo joven. Josías tenía solo 16 años cuando comenzó a buscar a Dios, y 26 cuando inició su revolución espiritual. Su historia nos inspira a todos, sin importar nuestra edad, a no subestimar nuestra capacidad para iniciar un cambio positivo. No necesitas un título o décadas de experiencia para marcar la diferencia. Lo que necesitas es convicción, coraje y un compromiso con la verdad. La historia de Josías es un llamado a la acción para los jóvenes de hoy. Levántense, lideren y transformen su entorno. Además, el reinado de Josías subraya la importancia crítica de recuperar las verdades perdidas. Todo el avivamiento fue provocado por el redescubrimiento de un libro olvidado. En nuestro mundo moderno, que cambia rápidamente y está saturado de información y opiniones, es muy fácil perder de vista los principios fundamentales que dan forma a nuestras vidas, nuestra fe y nuestros valores. La historia de Josías nos desafía a desempolvar nuestras propias verdades perdidas. ¿Cuáles son los principios básicos que hemos descuidado? ¿Qué fundamentos necesitamos redescubrir en nuestra vida personal, en nuestras familias y en nuestras comunidades? La verdadera transformación a menudo no proviene de inventar algo nuevo, sino de regresar con valentía a lo que es eterno y verdadero. Finalmente, la historia de Josías es un poderoso testimonio de cómo el compromiso de un solo individuo puede impulsar un renacimiento personal y colectivo. Josías no esperó a que todos los demás estuvieran de acuerdo. Su respuesta personal y apasionada al libro de la ley fue el catalizador que movilizó a toda una nación. Esto nos enseña que la transformación a gran escala comienza con una decisión individual.
comienza contigo y conmigo. Cuando nos comprometemos de todo corazón a vivir según nuestros principios más elevados, ese compromiso crea una onda expansiva que puede inspirar a otros y provocar un cambio generalizado. El avivamiento de Judá no fue un milagro sin causa. Fue el resultado directo de la dedicación de un rey, que se atrevió a creer que el cambio era posible y que estuvo dispuesto a liderar el camino. La vida de Josías es más que un simple relato histórico. Es una invitación. Es una invitación a liderar con valentía sin importar nuestra edad, a redescubrir las verdades que nos fundamentan y a creer que nuestro compromiso personal puede, de hecho, cambiar el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la inspiradora historia del rey Josías. Si este video te ha conmovido o inspirado, por favor, dale me gusta y compártelo con tu familia y amigos. Y no olvides suscribirte a este canal para más versos vivientes.